¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos al directo de hoy de Estructura en Computador. ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Sí, ¿Qué muchas tal? gracias. Buenas noches. Todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Gracias. ¿La semana bien? ¿Todo tranquilo? Sí, 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 sí. Acostumbrándonos a la cuarentena, pero sí. Sí, cuesta, cuesta. Un desafío inesperado. Y Pero sí. bueno, aquí estamos. No sé si estuvieron viendo la clase de hoy. Eh, que, se puso un anuncio que el lunes que viene es el trabajo práctico 1. No sé si ya lo leyeron. Los trabajos prácticos son como un parcial, digamos. Van a tener durante el año 3 y son de carácter obligatorio. O sea, los tenemos que resolver para mantener la cursada, los tenemos que resolver bien. Cada trabajo va a tener una instancia recuperatoria y tienen una semana para realizar. Es algo que lo van a poder hacer sin ningún problema. Si vinieron siguiendo la materia normalmente, no van a tener problema en resolverlo en una semana, y después en la siguiente semana, una vez recepcionados todos los trabajos, entre Enrique y yo vamos a ir haciendo todas las devoluciones, no solo la calificación, sino van a poder ver correcciones y demás. Es uno de los 3 trabajos obligatorios. El resto de las actividades que venimos haciendo, como la actividad de integración de conceptos, de unificación de conceptos, perdón, los foros y demás, es muy importante realizarlo, pero no tiene carácter de obligatoriedad, digamos. Está bueno que lo hagan, que participen, igual que asistir a estos directos. Así que bueno, si quieren, antes de terminar, vuelvo a hablar un poco del trabajo práctico, les puedo mostrar la primera hoja, que es donde aparecen las consideraciones generales, las cosas que tienen que tener en cuenta para realizarlo y demás. Así que entendemos cómo es que se tiene que preparar. Básicamente van a trabajar sobre un archivo de Word, pero bueno, si les parece bien, al finalizar la clase de hoy hablamos un poco del trabajo práctico que van a recibir el lunes que viene. Sí, profe, una consulta. El trabajo práctico lo vamos a ver el día que usted lo suba a la plataforma el lunes que viene o ya está subido. No, el trabajo práctico tiene como fecha el lunes que viene, o sea que va a estar disponible para ustedes el lunes. Ah, buenísimo, gracias. Y van a tener toda una semana para resolverlo. O sea, la fecha límite de recepción va a ser el siguiente lunes, creo que a medianoche se cierra la plataforma, ya automáticamente va a cerrar y ya no se va a poder recibir más, pero una semana para mandarlo. Así que, y cuando lo vean van a ver que es algo accesible de hacer, no es algo tan difícil, digamos. O sea, por ahí en una tarde lo pueden hacer un par de horas, o sea, que dispongan durante toda una semana, lo van a poder hacer. Así que sí, pero eso lo van a tener el lunes que viene. Ahora simplemente estamos avisando. Igual, todo el cronograma lo tienen en el plan de trabajo. Vieron que a principio de año uno de los documentos que subimos a la es el plan de trabajo. Está piola revisarlo, porque ahí está todo el cronograma de clase por clase, el tema que se va a ver en cada clase, esa fecha, o sea, semana por semana están los temas que se van a ver, los trabajos que se van a realizar, todos los foros que van a ir apareciendo, o las actividades de unificación de concepto, demás. Es una muy buena guía para seguir
la cursada, el plan de trabajo. Bueno, creo que todas las materias que se dan a distancia tienen un plan de trabajo que pueden consultar. Como para que no recibir de sorpresa, qué sé yo, los trabajos prácticos o así, otras actividades, ¿entiende? Igual, con Enrique siempre vamos avisando, o sea, lo pusimos en la clase y lo pusimos en un cartel de la plataforma. Así que bueno, si hay alguna preguntita más, ya podemos arrancar con el tema de hoy. El tema de hoy es la memoria caché. Como habrán visto en la clase de hoy, hemos subido la clase. Además, subí un par de PowerPoints, que son los que yo utilizo normalmente en las clases en la modalidad presencial. Voy apoyando para dar la clase en forma presencial, así que si les parece bien, quizás ya lo estuvieron viendo, pero bueno, los voy a abrir y vamos a ir desarrollando el tema de memoria caché. Si hay alguna pregunta, me dicen ahora, no hay ningún problema. Y si no, ya arrancamos. Arranquemos. Sí. Arranquemos. A ver. Ahí estamos. Memoria caché. Memoria caché o antememoria. El tema de la memoria caché es, digamos, es una solución técnica la memoria caché. Si uno analiza la estructura de un computador en forma lógica, la memoria caché no es un componente del sistema en cuanto a todas las funciones que tiene que cumplir cada elemento. Fíjense que en presentaciones anteriores hemos mostrado el esquema de una computadora, los bloques funcionales de hardware y demás, y podíamos ver que existe el procesador, existe la memoria, existen los dispositivos de entrada-salida, o sea, los periféricos. Nada mierda, yo re preocupado. Les pido un favor, gente, si pueden apagar los micrófonos, así, porque si no empieza a haber interferencia y hay un poco de ruido y quizás no se entiende bien. Total, si quieren preguntar algo, lo pueden habilitar cuando quieran, sin ningún problema, y preguntan, eso no es inconveniente. Pero más que nada para que no se meta tanto ruido que muchas veces pasa en estas videoconferencias donde somos tantos. Gracias, gracias. Entonces, fíjense que en esos esquemas no aparece la memoria caché. ¿Por qué no aparece? Porque no forma parte de la arquitectura básica de una computadora. La memoria caché es una solución técnica, es un recurso, es la solución a un problema que se presenta en la práctica. Es un problema que se presenta desde la primera generación de computadoras, y va a seguir existiendo. Yo supongo que va a seguir existiendo siempre ese problema, por eso entiendo que la memoria caché va a seguir existiendo, que es la diferencia de tiempos que tenemos entre los tiempos del procesador en cuanto a ejecutar las instrucciones y los tiempos de la memoria principal en cuanto a lectura y escritura por parte del procesador. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de tiempo de acceso a memoria principal. Ese tiempo de acceso a memoria principal es el tiempo que transcurre entre que el procesador direcciona una posición de memoria y
los resultados aparecen tanto sea una lectura como una escritura. O sea, en caso de una lectura, cuando el valor de esas posiciones direccionadas se colocan en la línea de datos, o bien cuando los valores que ya están en la línea de datos se guardan en las direcciones seleccionadas. O sea, tanto en lectura como escritura, el tiempo que transcurre desde que se posiciona la dirección de memoria hasta que se realiza lo que se desea hacer, tanto sea una lectura como escritura, todo eso es el llamado tiempo de acceso. Los tiempos de acceso se miden en nanosegundos, como vimos también el lunes pasado, pero este aquí, que si bien a lo largo de toda la historia del, digamos, del desarrollo de los distintos modelos de computadores y sus componentes desde la primera generación hasta la fecha, los dispositivos de memoria obviamente han mejorado muchísimo su rendimiento, su rapidez y su acceso. Pero también, al mismo tiempo, los procesadores van mejorando en cuanto a su rendimiento, a su velocidad y a su capacidad tanto de ejecución de instrucciones como de procesamiento de datos. Entonces, es como una carrera que la memoria nunca va a poder alcanzar las velocidades del procesador. Esto tiene varias explicaciones de por qué pasa eso. O sea, básicamente porque los procesadores cada vez vienen más rápido, aunque este fenómeno existe desde la primera generación de computadoras. La memoria principal, por su tipo de rendimiento, costo, volumen y demás, está formada por capacitores, como también hemos visto esto la clase pasada, y hace que tengan un tiempo de acceso, a diferencia de los tiempos del procesador, muy lento. ¿Qué sucede cuando se debe acceder a una memoria RAM, como las que conocemos, y con los tiempos de los procesadores? El procesador, si tiene que acceder directamente a memoria y tiene que transcurrir todo ese tiempo de acceso, se queda esperando, se queda sin nada para hacer. Se queda sin nada para hacer porque hasta que no obtenga lo que quiere la memoria, ya sea una lectura o una escritura, no puede seguir avanzando con el procesamiento de los datos, ni con la ejecución de las instrucciones. Entonces entra en lo que se llama wait state, o estado de espera. Cada vez que un procesador cae en wait state, hay una baja en el rendimiento general del sistema, se desequilibra la relación costo-beneficio y demás. Es algo que no debe suceder. Para que esto no suceda, existe la memoria caché. La memoria caché es una pequeña memoria que está, como dice en la clase, o sea, lógicamente se encuentra entre la memoria principal y el procesador. Físicamente, hoy en día, hablando en el universo PC, o sea, cuando digo el universo PC me refiero a máquinas de escritorio, me refiero a notebooks, a netbooks, a ultrabooks y demás. Físicamente el universo PC se encuentra dentro del chip del procesador. Hoy en día, no siempre fue así. Pero esto no significa que la memoria caché sea parte del procesador. La memoria caché no es un componente del procesador. Es un componente independiente. Hoy en día los fabricantes, por una cuestión de beneficio y practicidad en el diseño de los componentes, lo insertan dentro del chip del procesador. ¿Se entiende esto? Pero no forma parte lógica del procesador. Esto es muy importante que lo tengamos en claro. ¿Se entendió este punto, gente? Sí, profe, se entiende. Lo que yo no sabría bien diferenciar ¿Ya se escucha? Sí. es si esa memoria caché
física en cuanto a un componente de hardware que podríamos considerar, se puede considerar un componente de hardware o digamos Sí, que sí, no forma sí, sí. parte. No entiendo bien el tema en ese punto. Es un componente de hardware, eso estamos, sin la menor duda, es un componente de hardware. No forma parte del esquema lógico, de la arquitectura lógica de una computadora, pero sí, en la práctica, forma parte de la arquitectura física de una computadora. Es una solución técnica, ¿entiendes? Es una solución técnica. No es, digamos, un componente necesario en la lógica de un computador. El sistema central de un computador, los componentes necesarios para decir que ese sistema es un computador, con tener un procesador y memoria y que estén conectados con buses, ahí ya lógicamente tengo un computador. Obviamente un computador de ese tipo no me serviría para nada, porque si no tengo más componentes, por ejemplo los periféricos, yo no podría utilizarlo, porque ¿de qué forma el usuario puede interactuar con una computadora si no es a través de los periféricos? Entonces se amplía ese sistema central en lo que se llama sistema general de un computador, donde ahí sí entran el resto de los componentes. Y así todo, si analizo el sistema general, ahí tampoco aparece el componente de memoria caché. Porque en la arquitectura lógica de una computadora no tendría que existir. Porque en la lógica no se analizan tiempos, rendimientos, no se hablan de marcas, ni de componentes, ni de costos, sino de funcionamiento. Entonces, para que un computador funcione, no es necesario que exista una memoria caché, pero en la práctica sí que existe. O sea, sí es un componente de hardware. Pero es una solución técnica. Es algo que existe porque es necesario, porque si no, los procesadores entran en white state. ¿Está? O sea, ¿pero qué es la memoria caché? ¿Qué es la memoria caché? En realidad también es un dispositivo RAM. También es un dispositivo RAM. Lo que cambia es sus componentes físicos son distintos a la RAM de la memoria principal. No es una RAM dinámica, no es una DRAM como la memoria principal. Es una SRAM, es una memoria estática compuesta por transistores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso lo estuvimos hablando la clase pasada. Una computadora, una memoria SRAM o una RAM estática tiene las propiedades de que el tiempo de acceso es prácticamente nulo, se accede de una forma muy rápida, es casi instantáneo. No estaría teniendo el problema de la memoria RAM dinámica o DRAM, ¿se entiende? Voy avisando que quedan 10 minutos nada más. Esto vamos a hacer como hicimos el lunes pasado. En algún momento se va a cortar esto, volvemos a entrar con el enlace y seguimos con la clase. Voy avisando, pero recién me está apareciendo un cartel que quedan 10 minutos. Entonces, esta memoria caché, o sea, ya vimos por qué la memoria principal no puede ser estática por todos los inconvenientes que esto supone. Entonces, lo que se hace es poner una pequeña memoria estática de tipo RAM entre memoria principal y el procesador. Y esta memoria simula ser la memoria principal. Sin embargo, no lo es. La ventaja de esta memoria es el tiempo de acceso. Ahora, ¿cuál sería la capacidad de esta memoria? La capacidad de la memoria caché en comparación a la memoria principal es netamente inferior. No hay una relación directa de cuánto tendría que tener una caché y cuánto tendría en cuanto a la capacidad de la RAM. Cada modelo de computadora tiene su RAM, su caché, está previamente estudiada por la gente que se encargó de hacer el diseño de esta computadora.
Pero podemos ver que hay más o menos una relación. Con esto no quiero decir que siempre sea así, quiero dejarlo en claro. Hay una relación aproximada de 1000 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una RAM de 8 GB, aproximadamente la caché va a ser de 8 megas, pero, o sea, 1000 veces más pequeña. Pero esto es algo aproximado. Vuelvo a aclarar, no necesariamente tiene que ser así. Depende del modelo de computadora y demás. Incluso, bueno, en los 90, las primeras PC, uno podía, bueno, en realidad ahora también se puede hacer, pero uno por ahí estaba más acostumbrado a meter mano en la máquina, abrirlo, sacar el mother, cambiarle componentes. Uno, en esa época íbamos aprendiendo entre lo que probábamos y con los conocidos que teníamos, y así íbamos aprendiendo a trabajar con computadoras. Y no era tan raro que una persona metiera mano en su máquina y le cambiara componentes. Hoy cada día está más en desuso. Quizás las personas que utilizan las computadoras con fines muy específicos, como los gamers, por ejemplo, que necesitan la recontra máquina para poder jugar bien, o sea, le cambian componentes, prueban una cosa, prueban la otra, o para ciertas tareas específicas relacionadas al diseño gráfico, con las herramientas CAD y demás. Pero hoy en día, como vienen las computadoras, no es tan necesario que uno deba alterar las condiciones y los componentes de cómo vienen de fábrica, porque vienen bastante equilibrados. Pero bueno, nada. La relación aproximada es de 1000 a 1. ¿Qué quiere decir? Que la memoria caché es una memoria que tiene una relación aproximada de 1000 a 1 con respecto a la RAM y trata de imitar a la RAM en cuanto a qué. Para que el procesador, cada vez que tenga que hacer un acceso a memoria principal, en lugar de acceder a memoria principal, accede primero a la caché. Para que la operación que quiera hacer la haga directamente en la memoria caché. De esa forma, el procesador no caería en wait state. Y el proceso no pierde rendimiento. Ahora uno piensa, ¿cómo puede ser que una memoria tan pequeña con respecto a todo lo que tiene la memoria principal se pueda lograr esto? Se pueda lograr, si cada 1000 registros aproximados de la memoria principal, solamente uno está copiado en la caché, porque la caché, ¿qué es lo que hay en esos, en los registros de la caché? Hay una copia de algunos registros de la principal. La relación, ya les digo, más o menos cada 1000 registros de la principal, hay uno que se copia en la memoria caché. Y ¿cómo puede ser tan exitosa la memoria caché para que ser tan chiquita y que funcione tan bien? En realidad, para que esto funcione bien, la memoria caché es efectiva aproximadamente en un 94%. O sea que cada vez que el procesador tiene que acceder a la memoria principal para una operación de lectura o escritura, un 94% de las veces, esto es aproximado, puede cambiar de acuerdo a cada modelo de computadora, pero el valor aproximado es ese. Un 94 de cada 100 veces que tiene que acceder a memoria principal, un 94 veces aproximadamente accede a caché y lo resuelve sin necesidad de acceder directamente a memoria principal. Esto hace que no caiga el rendimiento del procesador.
que solamente cada 100 veces, unas 5 o 6 veces, tenga que acceder a memoria principal. ¿Está? La idea, ¿cuál es? ¿Cómo es que logra este buen rendimiento una memoria caché? Porque existe un chip, que es el chip controlador de caché. Además del chip de memoria caché, hay otro chip llamado controlador de caché. ¿Y qué es lo que hay en el controlador de caché? El controlador de caché es un chip donde hay una pequeña ROM. No confundamos, por favor, el ROM que está dentro del controlador de caché con el ROM que forma parte de la memoria principal, o ROM BIOS. Son dos cosas totalmente distintas. En la mayoría de los controladores, los chips controladores, lo que vamos a encontrar es una pequeña ROM donde, ¿qué está guardada en esa memoria ROM? Rutinas, códigos, programas, directamente escritas en código máquina, muy chiquitos. O sea, un pequeño software. En realidad es un firmware, que es una mezcla entre software y hardware. En el controlador de caché hay una ROM con un programa que se encarga de administrar los registros que se copian desde memoria principal a memoria caché. Y además controla el acceso del procesador tanto hacia memoria principal como hacia memoria caché. Esto lo hace de acuerdo a ciertos principios. Porque ustedes imagínense, si logra un rendimiento mayor al 90% es porque tiene un programa que ya, ¿cómo les puedo decir? Como que adivina, no adivina en realidad, pero como que este programa puede detectar cuáles son los registros de memoria principal con más posibilidades de ser accedidos por el procesador. ¿Se entiende lo que digo? O sea, se van a copiar en memoria caché aquellos registros que el controlador de caché interpreta que en el futuro cercano va a acceder el procesador. Profesor, queda menos de un minuto, se va a cortar el video. ¿Qué les parece? Gracias, gracias. ¿Salimos y volvemos a entrar, gente, y seguimos hablando de esto? Está buenísimo. Salimos. Bueno, aquí estamos nuevamente. Gracias por avisarme, Nada. Roxalí. Gracias por avisarme. A ver. Muy bien. Vamos cerrando micrófonos. Ahí voy a compartir pantalla. Así seguimos. ¿La pueden ver nuevamente la presentación? Sí, profe. Sí. Como diría Alberto, la filmina. Sí, profe, se ve bien. ¿Desactiva tu audio? ¿Cómo? Bien. Entonces, estábamos hablando de la inteligencia, entre comillas, del controlador de caché. En realidad, inteligentes fueron los programadores que diseñaron ese algoritmo para que funcione el controlador. El funcionamiento del controlador de caché está basado en dos principios de proximidad. Principio de proximidad espacial y principio de proximidad temporal. Bueno, acá dice en la presentación, ¿con qué criterio selecciona el controlador a las instrucciones y los datos de memoria principal que se copiarán en la caché? Bueno, justo lo que acabo de decir. Justo lo que acabo de decir. El controlador basa su selección en los principios de proximidad temporal y principios de temporalidad, de proximidad espacial. Estos principios dicen algo así como lo siguiente. Si una dirección de memoria
fue accedida recientemente por el procesador, eso significa que en un futuro cercano el procesador va a necesitar volver a acceder a esa dirección. Ese es el principio de proximidad temporal. En el tiempo, en el corto lapso, si el procesador accedió a esa dirección, seguramente va a volver a acceder. Y esto es muy lógico, porque cuando se está ejecutando un programa, el procesador va a necesitar acceder a direcciones de memoria principal donde están, por ejemplo, las instrucciones que debe ejecutar. La gran mayoría de las instrucciones en los sistemas están dentro de instrucciones o sentencias estructuradas de las llamadas iterativas o repetitivas. Lo estarán viendo en programación seguramente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros imaginamos un ciclo repetitivo dentro de un programa, vamos a ver que cada una de estas instrucciones o sentencias se van a repetir una cantidad determinada de veces. Eso por el lado de las instrucciones. Y por el lado de los datos, cuando hablamos de los datos, hablamos de los identificadores, o sea, las variables y las constantes. Se está ejecutando un programa y el procesador necesita acceder al contenido de una variable, tanto sea para lectura o sea para escritura, el principio de proximidad temporal me dice que seguramente en el corto plazo el procesador va a volver a necesitar acceder a esa variable o a esa constante. Y en esto acierta más de un 90% de las veces. Ese es el principio de proximidad temporal, en el tiempo, temporal porque es en el tiempo. En el corto plazo se va a volver a acceder a esta dirección de memoria, ya sea un dato o ya sea una instrucción. ¿Ah? Y el principio de proximidad espacial me dice que si el procesador va a accedió, mejor dicho, a una dirección de memoria principal, seguramente en el corto plazo va a acceder a las direcciones de memoria que están físicamente más cerca. Están próximas en lo físico, en el espacio. Espacial es en el espacio, quiere decir que las direcciones subsiguientes y las anteriores, o sea, las que están guardadas cerca de esta dirección de memoria, seguramente también el procesador va a acceder. Ese es el principio de proximidad espacial. Y también, de la misma forma que el principio de proximidad temporal, el controlador de caché... ¿Perdón? No, perdón. No, está. El controlador logra de que esto se cumpla en más del 90% de las veces. Aproximadamente es un 94%. O sea que, en realidad, casi siempre, cada vez que el procesador debe acceder a memoria para una operación, en realidad está accediendo a la memoria caché y no a la memoria principal. ¿Está? Esto hace que no caiga el rendimiento del procesamiento. A ver, están apareciendo cosas en el chat, pero yo no lo tengo abierto porque si no me tapa la pantalla. A ver si puedo, por ahí me están diciendo algo a mí, pero no lo puedo ver. Ah, ok, sí, se está entendiendo, perfecto. Bien, entonces, a ver, avancemos con la presentación. Bueno, ahí está explicado lo que yo les estaba hablando recién, principio de proximidad temporal. Y ahí tenemos ejemplos. Estos principios se usan en muchos órdenes, no solamente para acceder a caché. Los principios de proximidad se usan para distintos tipos de algoritmos y de propósitos.
Por ejemplo, cuando abrimos cualquier archivo, o sea, estamos usando una aplicación de Office, como en este ejemplo, cuando abrimos la aplicación, nos van a aparecer los últimos documentos a los que hemos accedido. Y no necesariamente Office. En muchas aplicaciones donde trabajamos con archivos, seguramente nos va a aparecer una lista de los últimos archivos que estuvimos usando. ¿Y por qué aparecen? Porque seguramente vamos a tener que abrir uno de esos en los que estuvimos trabajando. No siempre pasa eso. A veces empezamos con uno nuevo y a veces vamos a abrir un archivo que hace mucho tiempo no usamos. Pero hay un buen porcentaje de probabilidad de que tengamos que acceder a un archivo que últimamente estuvimos usando. Eso es, también ahí se está aplicando el principio de proximidad temporal. Y bueno, ahí tenemos el concepto de principio de proximidad espacial, como el que estuvimos hablando recién, y también en estos programas, si yo accedí a un archivo que está en una carpeta, seguramente voy a tener acceso directo a esa carpeta para acceder a ese archivo y a todos los otros archivos que están guardados en la misma carpeta. Porque también hay una probabilidad de que tenga que acceder a alguno de esos archivos. Eso es el principio de proximidad espacial en un ejemplo. En un ejemplo. ¿Está? ¿Hay alguna duda, gente? Pueden preguntarme, por favor. ¿Está todo claro? Perdón, Sí, escucho. recortó. No se escuchó en la última parte, profesor. Habla Bautista. La última parte. Sí, se cortó justo ahí. Ok, bueno, ahí tenemos el principio de proximidad espacial. Sí. Bueno, la definición es un poco lo que estuvimos hablando recién. Y el ejemplo también lo podemos ver en cualquier aplicación de Office o cualquier herramienta que maneje archivos. Si yo abrí un archivo que está en cierta carpeta, seguramente la primera carpeta que me va a aparecer para abrir, cuando tenga que abrir otro archivo, va a ser la carpeta en la cual estaba ese archivo, donde puedo acceder a ese y al resto de los archivos que están guardados en esa carpeta. Ahí están aplicando el principio de proximidad espacial. También es otro ejemplo de cómo se aplican estos principios. Perfecto. Igual, Perfecto. Gracias. bueno, recuerden que igual después, una vez que termine el directo, yo todo esto lo descargo, lo estoy grabando, lo descargo en mi computadora, lo edito y lo subo a mi canal de YouTube y le hago el enlace a la plataforma, así pueden acceder a la clase completa por si necesitan un repaso o les quedó alguna duda. ¿Está? Perfecto. Bárbaro. Bien. Funcionamiento de la caché. Bueno, un poco ya estuve explicando cómo es que funciona, ¿no? En realidad, cuando vimos el otro día cuáles son los pasos del procesador para hacer una lectura o una escritura, eso es el concepto lógico de que tiene que acceder a memoria principal. Pero en realidad, la línea LE, en vez de apuntar a la memoria principal, apunta al controlador de caché. El controlador de caché es el dispositivo que va a administrar ese acceso. Si el procesador, al querer acceder a memoria principal, encuentra lo que quería, tanto lectura como escritura, en la memoria caché, se produce un hit o acierto. Y no baja el rendimiento del sistema. Esto, como dijimos ya varias veces, pasa más del 90% de las veces que el procesador tiene que acceder. Y se sigue procesando de la forma normal. En cambio, si el procesador tiene que acceder a memoria y lo que necesitaba no lo encuentra en la caché, se produce un miss o fallo. Entonces, ahí empieza a actuar el controlador de caché. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, primero habilita el acceso a memoria principal. Se va a hacer de la forma que ya conocemos, a través de la RAM, de la memoria principal. Lo que va a suceder también es que el procesador entra en un wait state, en estado de espera,
porque se debe esperar que transcurra el tiempo de acceso a memoria principal. Pero además se desencadena otro evento, que es el llamado burst transfer, o transferencia en ráfaga desde memoria principal hacia memoria caché. Hay una actualización de los registros copiados desde memoria principal hacia memoria caché cada vez que se produce un miss. Cada vez que se produce un fallo, el controlador actualiza los registros copiados en memoria caché. Bueno, ahí está lo que acabo de decir. El hit me significa estar en 0 white state, el miss, con el miss, el procesador entra en white state, y en ese caso, como dice, se realiza un burst transfer, una transferencia en ráfaga, que es una actualización masiva de la memoria caché. Siempre lo hace el controlador usando los principios de proximidad temporal y espacial. ¿Está? Bien, y ahí termina la primera presentación. Y ahora, antes de terminar, vamos a la última, que es un ejemplo práctico de cómo funciona la memoria caché. A ver, me dan un segundito, que les comparto la otra presentación de diapositiva. O filmina, como dice Alberto, ¿no? A ver. ¿Se ve? ¿Pueden ver la nueva presentación? Sí. Sí. Bárbaro. Sí, se ve. Perfecto. Vamos a ver en un esquemita lógico un ejemplo de cómo funciona la caché. Esto es un esquema lógico, que se entienda, o sea, no es, digamos, una representación de los componentes físicos reales, sino un esquema lógico, se entiende, ¿no? Acá arriba podemos ver el procesador con su unidad de control, su unidad aritmética y lógica y distintos registros. La línea LE de la que habíamos hablado el otro día, como pueden ver en realidad, está apuntando a este dispositivo que es el controlador de caché. ¿Está? Y acá tenemos, abajo a la derecha, tenemos la memoria principal, la RAM, como ya la conocíamos de otros esquemas. Y como podemos ver, entre el procesador y la RAM, tenemos la memoria caché. ¿Está? Y por un lado tenemos la línea de datos, ves que se abren dos caminos paralelos. Por un lado el camino directo entre el procesador y memoria principal, y por otro lado la línea de datos lleva hasta la memoria caché, y además el mismo bus de datos me une la memoria principal y la memoria caché. Lo mismo pasa con la línea de direcciones o bus de direcciones. No solamente va a apuntar a todos los registros de la memoria principal, sino que también apunta a las direcciones de memoria de la memoria caché. Y, a ver, antes de seguir, ¿qué más tenemos? Desde el controlador de caché salen dos líneas LE de lectura y escritura distintas. Cada dispositivo de memoria tiene su propia LE. Por un lado la LE de caché y por otro lado la LE de memoria principal. ¿Tá? Salen desde el controlador de caché. ¿Tá? Entonces, vamos al primer ejemplo. Cuando el procesador debe acceder a memoria principal, esto es tanto para lectura como para escritura. En este caso es para lectura porque LE se pone en 1. ¿Recuerdan la clase anterior? LE se pone en 1, o sea que va a hacer una lectura sobre memoria principal. Pero esto, digamos, este mensaje llega al controlador. El controlador se pone a trabajar. Cuando el valor de la dirección de memoria principal recorre la línea de direcciones, el controlador de caché lo intercepta esa dirección de memoria. Y antes de que vaya a memoria principal, lo que va a hacer el controlador es poner en 1 la línea LE de caché.
para que acceda esa dirección a la que quiere acceder el procesador, para que primero verifique si se encuentra en la caché. Y la LE de memoria principal queda en 0, quiere decir que primero se está accediendo solamente a la memoria caché. Si esta dirección se encuentra en la caché, se produce un hit, o sea, se encontró un acierto. O sea, el procesador no se queda esperando, se mantiene en 0 white state. Entonces, esa dirección y las subsiguientes pasan a la línea de datos, como ya sabemos, y llegan hasta el procesador. ¿Está? Esto sucede más del 90% de las veces, y no cae el rendimiento de nuestro sistema. En cambio, vamos al ejemplo de un fallo. Primero, nuevamente, LE se pone en 1. La dirección de memoria circula por la línea de direcciones hasta que es interceptada por el controlador de caché. Una vez que es interceptado, primero habilita que se acceda a la caché y deshabilita la memoria principal. Entonces esta dirección recorre la memoria caché y no la encuentra. No la encuentra, entonces se produce un miss. En ese momento, primero, el procesador entra en wait state. Hasta que no reciba la información buscada, no va a poder seguir procesando. Y por otro lado, el controlador, ¿qué hace? Primero, deshabilita la caché. O sea, la pone en 0 la línea LE. Habilita la línea LE de memoria principal. Entonces, el valor de esa dirección sigue por la línea de direcciones, apunta en memoria principal y ahí sí la encuentra. Una vez que la encontró, suceden dos cosas. Por la línea de datos, por un lado, se produce un burst transfer, o transferencia en ráfaga. Se hace una actualización masiva de todos los registros guardados en memoria caché. Se actualizan, porque si lo perdió, pasó por algo. Porque quizás necesitaba una actualización de caché. Siempre la actualización la hace el controlador basándose en los principios de proximidad temporal y espacial. Y al mismo... Profe, tengo una duda. ¿Pisa toda la caché o solamente un fragmento de todo? Entiendo que esta actualización masiva, si bien es masiva, van a quedar algunos registros que van a permanecer en la caché. Yo entiendo que cuando se hace la actualización, algunos registros permanecen. Entiendo que es así. También puede variar de acuerdo al modelo de controlador de caché, pero entiendo que muchos de esos registros van a permanecer, porque estamos hablando de que se sigue ejecutando ese mismo programa, ¿está? Así que entiendo que algunos permanecen. Está listo, muchas gracias. No, por favor. Y como les decía, simultáneamente al burst transfer, también la memoria principal pone en la línea de datos esos valores que el procesador quería leer y viaja a través del bus de datos y llega al procesador de la forma que ya conocemos. ¿Está? Bueno, básicamente ese es el funcionamiento de la memoria caché. ¿Alguna duda, alguna pregunta que haya quedado boyando por ahí? Me lo pueden decir sin ningún problema. ¿No hay consultas? No, se entendió ninguna. bien, profe. Bueno. Lo que me cuesta creer es que eso sea realmente una solución para el 94% de las instrucciones o datos. Es lo que me cuesta procesar, porque digo, tremenda cantidad de memoria que tenemos de RAM, y que todo se solucione con 8 megas o más o menos, me resulta difícil de creer, pero se La entendió verdad perfecto. que intuitivamente es como vos decís, Paula, o sea, es algo que uno se asombra, pero en realidad es el mérito de los diseñadores, de los ingenieros que se encargan de diseñar, que es un programita, es un pequeño algoritmo, está en código máquina. O sea, la verdad que
Bueno, hay programadores que somos genios, bueno, el tipo se incluye también, ¿no? No, hay gente que es muy capaz y, digamos, hace este tipo de cosas, ingenieros de Intel y demás, y bueno, seguramente en AMD también debe haber buenos diseñadores, pero digamos, nada, que son los que logran este tipo de cosas. Gente que desarrolla y codifica en código máquina directamente, que están muy metidos en todo esto, y bueno, y lo logran. Y son pequeños programitas. Todo lo que entendemos por inteligencia de las computadoras, en realidad es inteligencia humana. Porque todo eso que se entiende por lo que decide una computadora, el procesador y todos sus componentes, cómo elige hacer esto, cómo decide hacer lo otro, en realidad está respondiendo a algo que ya está programado. Algo ya está programado. Y si está programado es porque hubo un ser humano tecleando y escribiendo y diciendo esto tiene que funcionar así. O sea que en realidad no es inteligencia artificial, es inteligencia humana. Por más que hoy esté muy de moda hablar de programas y dispositivos que trabajan que hay una inteligencia artificial. En realidad estamos lejos aún de lo que es inteligencia artificial. Ahora comercialmente y técnicamente se está usando cada vez más ese término, pero hasta ahora es inteligencia humana. Ahora es inteligencia. Quizás algún día lleguemos a ver inteligencia artificial verdadera, ¿no? Pero no es el caso, hasta ahora. Y vamos a ver que a lo largo de todo el sistema de una computadora hay muchos dispositivos de esa forma. La unidad de control es la que decide cómo ejecutar las instrucciones que va recibiendo, cómo realizar los programas que va eligiendo. En realidad, ¿qué hay dentro de la unidad de control? Hay una pequeña ROM, es la ROM de control, que hay un microcódigo. Hay un microcódigo que ese código, ese programita, es un programita chiquito y sencillo. Me llegan a escuchar los ingenieros de Intel y me van a decir, vení a hacerlo vos, claro. Pero digamos, básicamente son programas muy chiquitos, que son los que interpretan el código máquina que está guardado en memoria principal. Y en base a eso se ejecutan las instrucciones. Se los voy a ultra simplificar, y con esto quiero que se entienda bien lo que voy a decir. Pero básicamente dentro de la unidad de control hay un pequeño programita donde hay una iteración, o sea, porque es un programa que corre permanentemente, es como si tuviéramos un while, ¿se entiende, no? Porque después van a decir, el profe dijo que dentro del procesador hay un while, no. Como si tuviéramos un while, y dentro de ese while tuviéramos un switch. ¿Han utilizado el switch para hacer programas? O sea, una herramienta case, un selector case. Sí. Entonces, de acuerdo al... Entonces, en la unidad de control, ese programita recibe un código binario, un número, que es la orden de lo que tiene que hacer. Y de acuerdo a esa orden, la unidad de control pone en sus salidas distintos números, también binarios, que son las órdenes de ejecución de qué es lo que se tiene que hacer. Cada procesador, cada modelo de procesador, estas microinstrucciones, de acuerdo al modelo, hay procesadores que pueden entender 100 microinstrucciones, otros 200, otros 300, algunos 150 o 50, pero no va más allá. Siempre va a ser una de esas instrucciones. Cualquier línea de código que nosotros escribamos en código fuente, cuando se transforma en código máquina y se guarda en memoria principal, esa línea de código, esa instrucción compleja, se va a dividir en tantas instrucciones simples como sea necesario, como para poder ejecutar exactamente lo que nosotros codificamos. Pero en definitiva, lo que va a recibir el procesador, y más exactamente la unidad de control, son una serie de instrucciones simples, una detrás de otra. Entra un valor, es como si yo escribiera un algoritmo donde le pido al usuario ingrese un valor. Y de acuerdo a ese valor ingresado, a ese número,
yo lo meto en un switch, hago un switch de ese valor y pongo todos los casos, que serían unos 200 casos. Y en cada uno de esos cases, de acuerdo a lo que entra, se interpreta cuál es la orden, y en las salidas doy las órdenes de qué es lo que hay que hacer. Y esas órdenes también es código máquina, o sea, una serie de valores binarios. Nada más. Es como que si mostrara por pantalla, yo entro un número y bueno, muestro por pantalla 5 números. Ese sería el código máquina. Lo estoy ultra simplificando. Por favor, quiero que se entienda bien. Miren que esto va a ser público después porque va a estar subido. Me van a venir a buscar y me van a... Pero, ¿se entiende la idea de lo que les estoy diciendo? Eso es lo que me interesa. Sí, 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 sí. se entiende. Se entiende perfecto. Sí, profe. Y digamos, a lo largo de toda la computadora hay un montón de dispositivos ROM, de chips controladores, que son una pequeña ROM, es un firmware, es una mezcla de hardware y software, porque adentro hay un pequeño software. Por ejemplo, el árbitro de interrupciones, ya hablaremos en su momento de interrupciones, cuando se producen interrupciones de hardware, la IRQ, también es el árbitro de interrupciones es quien va a decidir cuál de las subrutinas de interrupción mandar al procesador para que se ejecuten. Y también una pequeña ROM con un pequeño microprogramita que, de acuerdo a lo que recibe, va a ir mandando las órdenes al procesador. Eso, nada más. Nada más ni nada menos. O sea, digamos, es muy complejo hacer todo eso, se entiende, ¿no? Pero digamos, yo se los ultra simplifico, más que nada para tener una idea de qué es lo que pasa dentro de una computadora. Nosotros nos estamos formando para ser analistas de sistemas, profesionales en sistemas. No necesitamos la complejidad de conocimiento de hardware que necesita, por ejemplo, un soporte técnico, que ya es otra carrera, es otro estudio, si uno, digamos, es bastante complejo también. Pero nosotros debemos conocer qué es lo que pasa dentro de una computadora, pero más el concepto. Yo hago una analogía, es la diferencia que hay entre un piloto de carreras y el ingeniero mecánico que está en los boxes. El ingeniero mecánico es el que conoce bien el auto y lo sabe arreglar y sabe qué es lo que tiene que hacer. El piloto, en cambio, a veces conoce y está buenísimo, pero tiene que tener un conocimiento esquemático de cómo es que funciona el coche, pero su tarea es más que nada conducirlo. Bueno, nosotros venimos a ser los pilotos, ¿está? Nosotros venimos a ser los pilotos y el soporte técnico viene a ser el ingeniero mecánico, ¿se entiende? Salvando distancias. Y nuevamente nos quedan 10 minutos. ¡Wow! Se hizo larga esta clase. Profe, tengo una pregunta. ¿Puedo Sí. hacerle una pregunta? Cuando hablamos, por ejemplo, o sea, usted está hablando de caché aplicado a los procesadores, ¿no? Pero yo soy desarrollador y a veces tengo algunos inconvenientes de caché en archivos web, por ejemplo. ¿Es el mismo principio de esto? Los mismos principios. Hay muchos cachés dentro de un sistema general. Hay caché de disco, hay caché, o sea, hay un montón, digamos. Cuando uno necesita, digamos, acelerar tiempos, los cachés siempre existen en distintos lugares y hay un controlador, cada caché tiene un controlador propio y siempre se maneja con esos principios, con algunas diferencias, ¿no?, específicas al dispositivo del cual estamos hablando, ¿se entiende?, ¿no? Pero básicamente es algo similar. Ok, bien, muchas gracias. Bueno, si quieren antes, porque ya se nos termina, les comparto el encabezado del trabajo práctico. ¿Qué les parece? Sí, perfecto. Dale. El encabezado nada más, no les voy a mostrar las consignas porque les voy a spoilear. Y no los quiero, miren, ya lo estaba spoileando. ¿Ven? Ustedes se van a encontrar el lunes que viene con un archivo Word. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. ¿Ven que tiene esta cabecera donde van a completar acá, van a completar su nombre completo y su DNI. Eso no puede faltar, gente, porque esto después se imprime y va al archivo del instituto. Y a lo largo de la hoja 1 se ven las consideraciones generales del trabajo. Las consignas
empiezan en la hoja 2. La hoja 1 se describe sobre qué es el trabajo, en este caso unidades 1, 2 y 3, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, los criterios de evaluación, exactitud en las respuestas, estrategia, criterio, uso del lenguaje técnico y demás. Y acá una serie de recomendaciones muy importantes para hacerlo, que está bueno mencionarlo ahora porque es el primer TP que van a hacer. Quizás ya les tocó algún TP para otra materia y yo no lo sé. Por las dudas, yo les voy diciendo. Van a trabajar en este mismo documento. Cuando terminan las consignas, bajan un renglón, ponen respuestas y ahí empiezan a desarrollar. Va a ser este documento de Word. No se va a aceptar otro formato que no sea este formato de Word. ¿Se entiende, no? Sí, sí. No cambiar la fuente, ni márgenes, ni espaciados, porque si no, digamos, esto se tiene que normalizar, porque debe imprimirse y quedar para supervisión, ¿se entiende, no? O sea, así como fue presentado, así lo vamos a trabajar. Si ustedes sacan algún texto de algún otro lugar y lo ponen, por favor, hagan la adecuación para que quede con la misma fuente y tamaño, por favor. Bueno, completar el encabezado, como dije recién. Después, le van a cambiar el nombre del archivo. Porque imagínense, ustedes son 200, si no voy a recibir 200 archivos con el mismo nombre que es el que yo les di. Entonces, le van a poner TP1 2020 y después su apellido y por ahí su nombre, ¿se entiende? ¿No? Bueno, ahí lo van a poner bien, como para poder identificar bien a quién pertenece ese archivo. ¿Se entiende, gente? Si lo mandan PDF, no lo vamos a poder recibir. Si mandan un Excel, no lo vamos a poder recibir. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Van a trabajar en este mismo archivo de Word. Muy importante, citar las fuentes de información. Está muy bien que hagan una investigación, que, digamos, que entren donde necesiten, en libros, en páginas web, en el mismo manual que nosotros le mandamos, pero siempre está bueno cuando elabora una respuesta, o sea, en qué fuentes se basaron. ¿Está? Si es algo que ya lo saben, también lo ponen, o sea, que es, digamos, conocimiento propio, no sé, pero, digamos, está bueno citar la fuente de información. No pongan hipervínculos, porque esto se va a imprimir, que es lo mismo que la nada. No se van a tener en cuenta los hipervínculos, va a ser texto plano. ¿Está? Y recuerden que esto es de carácter obligatorio. Si no lo entregan, bueno, tendrán que ir a recuperatorio, y si no entregan al recuperatorio, lamentablemente tienen que volver a cursar la materia. Eso en caso de no poder aprobarlo. Yo entiendo, bueno, sí, igual el nivel de aprobación de estos trabajos prácticos siempre fue altísimo, así que por eso no se hagan inconvenientes. Bueno, y si no queda ninguna pregunta más, pues ya se acaba el tiempo, gente. Si no queda ninguna pregunta más, vamos cerrando la clase de hoy. ¿Alguna consulta? No, ninguna. No, profe, ninguna. Bueno, gente. No, profe. Me alegro de haberlos visto, aunque, bueno, en realidad había muy pocos, pues no se animan a mostrarse en el Zoom, pero bueno, no importa, está todo bien. Gente, que pasen una buena semana, ya saben que me pueden mandar mensajes por cualquier consulta y demás. Entre mañana y pasado van a tener este video ya subido en la plataforma. Y bueno, pásenla. Tengo una consulta corta. Yo soy el chico que le avisó que se estaba integrando hoy. Sí. Y recién acá viendo el plan de trabajo, veo el contenido que estamos viendo hoy y al lado algo que dice actividad, ampliación de conceptos para su comprensión, incluyendo ejemplos. O sea, quería saber más o menos, no entiendo bien el concepto de la actividad. Lo que es ampliación de conceptos son las clases normales que mandamos. Nosotros a principio de año subimos en la plataforma el manual. Sí. Y bueno, junto con Enrique escribimos ese manual, donde está todo lo que necesitan, pero además vamos ampliando los conceptos clase a clase con un PDF que subimos todas las semanas. A veces en vez de ampliación de conceptos se encuentran con una actividad de unificación de conceptos que ya hicieron, o una participación en un foro.
Esos son los tipos de clase que se recibe semana a semana. Y los tenés ya todo disponible en la plataforma. Ok, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, gente, se acaba, son los últimos segundos. Buena semana para todos y bueno, nos vemos el lunes. Yo no sé si, porque es el día del trabajo práctico, no sé si hacer un Zoom. O a lo sumo vamos a hacer un Zoom cortito, pero en realidad es de desarrollo de ustedes, van a estar haciendo un examen. O volvemos al chat, o hacemos un Zoom cortito. Por clase no va a haber como hoy, ¿se entiende, no? Porque Sí. tener el trabajo práctico. Ok, profe. Por ahí hacemos un Zoom donde podemos contestar dudas con respecto al trabajo práctico. No las preguntas en sí, sino de cómo hacerlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Buena semana para todos. Nos vemos. Buena semana. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, buena semana. Bueno, después de terminar esto y